El pueblo de Tacámbaro, en Michoacán, siempre ha sido tranquilo para mí. Un lugar donde los días se miden por el sol que sube despacio entre los cerros y por el ruido constante de mis cabras al amanecer. Me llamo Hilario. A mis 68 años, la rutina es lo único que mantiene el cuerpo en movimiento y la cabeza en calma. Me levanto antes de que claree, preparo café cargado, reviso el corral y limpio lo indispensable antes de que el calor apriete. Desde que murió mi esposa, la casa quedó grande y silenciosa, y el trabajo con los animales se volvió una forma de no pensar demasiado. Mi vida siempre fue sencilla. Nunca tuve más tierras que estas, ni más ambición que cuidar bien a mis animales y llegar entero al final del día. El corral lo construyó mi padre hace décadas, con madera gruesa y alambre resistente. Ahí crecieron generaciones de cabras sin que jamás pasara nada fuera de lo normal. De noche entraban solas, sin empujones ni sustos, como si entendieran que ese espacio era seguro. Por eso, durante años, jamás me detuve a observarlo con atención ni a sentir desconfianza. Aquella tarde en particular, el calor era pesado y el cielo estaba cubierto, como si fuera a llover sin decidirse. Yo estaba reparando una cerca cuando vi a la mujer acercarse por el camino de tierra. Caminaba despacio, cargando bolsas viejas con cosas que parecían chatarra, ropa gastada, objetos sin valor, trastos que nadie compra ya. En el pueblo es común que pase gente así, ofreciendo lo poco que tiene, y casi siempre los despachamos rápido. Desde el primer momento sentí molestia. No tenía ganas de atender a nadie ni de perder tiempo. Ella se acercó a la entrada y me hizo saber que necesitaba vender esas cosas, que le urgía. Yo le hice entender que no me interesaba nada de lo que traía y que no quería problemas en la propiedad. Insistió más de lo normal y eso me sacó de quicio. Terminé diciéndole que se fuera, con un tono duro que ahora reconozco que no era necesario. Recuerdo que, antes de irse, se quedó quieta unos segundos mirándome. No fue una mirada de enojo ni de tristeza, sino algo más difícil de explicar, como si me estuviera midiendo por dentro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una sensación incómoda que no tenía nada que ver con el clima. Aún así no dije nada más y la vi alejarse por el mismo camino por donde había llegado. El resto de la tarde siguió normal, o eso creí. Guardé las herramientas, revisé a los animales y me aseguré de que el corral quedara listo para la noche. Sin embargo, algo no se acomodaba dentro de mí. Me sentía irritable, inquieto, como si esa visita hubiera dejado un peso raro en el ambiente. Traté de no darle vueltas, convencido de que solo era cansancio. Esa noche me costó dormir. Escuchaba los ruidos habituales del campo, los grillos, el viento entre los árboles, pero mi cabeza regresaba una y otra vez a la imagen de la mujer y a la forma en que me miró antes de irse. Pensé que quizá había sido demasiado grosero, pero descarté rápido la idea. En este trabajo uno aprende a ser firme. Al final me dormí tarde, sin saber que esa tarde aparentemente común iba a marcar el inicio de algo que cambiaría para siempre la manera en que miraría mi corral y la tierra que creí conocer toda mi vida. Los primeros cambios no fueron bruscos, sino pequeños detalles que uno suele ignorar cuando vive solo y está acostumbrado a los ruidos del campo. Pasaron un par de días después de la visita y empecé a notar sonidos extraños que venían del corral ya entrada la noche. No eran golpes claros ni pasos definidos, más bien algo apagado, como si se arrastrara lentamente sobre la tierra. Pensé que podía ser algún animal silvestre intentando acercarse. Al principio no le di importancia. En esta zona no es raro escuchar ruidos después de que oscurece, y uno aprende a distinguir cuándo preocuparse y cuándo no. Sin embargo, esos sonidos no eran constantes ni seguían un patrón.
aparecían de repente y desaparecían igual, siempre desde el mismo punto del corral, lo que empezó a incomodarme más de lo que quería admitir. Las cabras fueron las primeras en reaccionar. Durante el día se comportaban como siempre, comían tranquilas y se movían sin problema. Pero al caer la tarde, cuando tocaba meterlas al corral, se detenían, jalaban la cuerda, se resistían a avanzar y soltaban balidos cortos, tensos, que nunca les había escuchado. Algunas se quedaban clavadas, mirando al suelo como si algo ahí les causara miedo. Intenté forzarlas un par de veces, pensando que era simple terquedad o nerviosismo. Eso solo empeoró las cosas. Sentí cómo temblaban bajo mis manos y decidí no insistir más. Esa noche dejé a varias fuera, algo que nunca había hecho, y me fui a dormir con una sensación amarga, como si estuviera fallando en algo básico. Otro detalle que empezó a repetirse fue el de la luz. Siempre he usado una linterna vieja para revisar el corral por la noche. De pronto, cada vez que entraba ahí, la luz se apagaba sin aviso. Pensé que eran las pilas, las cambié varias veces, probé la linterna en la casa y funcionaba bien. Solo fallaba dentro del corral, como si la oscuridad se la tragara. A eso se sumó un olor que no correspondía con nada que yo conociera. Era un aroma a tierra mojada, pesado, como después de una lluvia fuerte, aunque el suelo estuviera seco y polvoso. Ese olor me traía recuerdos viejos, imágenes de entierros y fosas abiertas, cosas que uno guarda en algún rincón de la memoria y no espera volver a sentir tan cerca. Por las noches, ya acostado, empecé a escuchar murmullos lejanos. No eran palabras claras, sino susurros bajos que venían del mismo lado de la propiedad. Me quedaba quieto, conteniendo la respiración, tratando de convencerme de que era el viento o el cansancio jugando con mi cabeza. Aún así, el cuerpo no reaccionaba como si fuera algo normal. Con el paso de los días, evité acercarme al corral después de que se metía el sol. Algo dentro de mí me decía que no era prudente, aunque no supiera explicar por qué. Nunca he sido un hombre miedoso, pero tampoco soy tonto. Y en ese momento ya empezaba a sentir que el corral no era el mismo lugar que había cuidado durante toda mi vida. La noche en que todo se descompuso por completo llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que uno no quiere enfrentar. El aire estaba pesado y no se escuchaba ni un solo grillo. Algo raro en el campo. Las cabras permanecían inquietas, amontonadas lejos del corral, y yo caminaba por la casa con una sensación de presión en el pecho que no me dejaba estar en calma. Decidí salir a revisar, más por costumbre que por valor. Tomé la linterna y la navaja que siempre cargo, tratando de convencerme de que no había motivo real para el miedo. Conforme me acerqué al corral, el olor a tierra mojada volvió a aparecer, más intenso que nunca, como si el suelo acabara de ser abierto. Sentí cómo se me erizaba la piel, pero seguí avanzando. Dentro del corral, todo estaba en silencio. Ningún movimiento, ningún ruido de animales. Alumbré al suelo, y fue entonces cuando noté que la tierra parecía respirarse, levantándose apenas, formando pequeñas ondulaciones que se desplazaban despacio. No eran montículos claros, sino algo sutil, como si algo pasara justo debajo, empujando desde abajo sin romper la superficie. Quise retroceder, pero en ese momento escuché como alguien pronunciaba mi nombre. No fue un grito ni una voz fuerte, sino un llamado bajo, arrastrado, que venía directamente del suelo. Supe que no podía estar equivocado. Reconocí mi nombre con una claridad que me heló la sangre. Las piernas me temblaron y la boca se me secó de inmediato. La tierra comenzó a moverse con más fuerza, trazando un camino irregular a través del corral, levantándose por donde pasaba, como si algo grande avanzara debajo. Sentí que el aire se volvía más frío y que el pecho me iba a estallar. No pensé en nada más.
Me di la vuelta y corrí hacia la casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave y me quedé apoyado contra ella, tratando de recuperar el aliento. Desde dentro seguía escuchando ese arrastre sordo, como si algo recorriera la tierra alrededor. Me senté en una silla, con la espalda rígida y las manos sudorosas, rezando en silencio, sin saber cuánto tiempo pasó. La noche se hizo eterna. Cada sonido me hacía sobresaltarme, cada crujido parecía acercarse más. No dormí ni un minuto. Solo esperaba que amaneciera, aferrado a la idea de que con la luz del día todo aquello perdería fuerza y sentido. Cuando por fin clareó, el silencio fue absoluto. Salí despacio, con el cuerpo adolorido por la tensión, preparado para encontrar el corral destrozado. No había nada. El suelo estaba intacto, sin una sola marca, como si la noche anterior no hubiera existido. La mañana siguiente me encontró cansado, con el cuerpo pesado y la cabeza llena de dudas. Caminé alrededor del corral varias veces, revisando el suelo con cuidado, buscando señales que confirmaran que no había imaginado nada. No encontré huellas, ni tierra removida, ni marcas extrañas. Todo estaba exactamente como siempre había estado, y eso, lejos de tranquilizarme, me inquietó más. Las cabras se negaron a acercarse. No importó cuánto las llamara ni cuánto tiempo esperara. Se quedaban a distancia, observando el corral como si fuera un lugar muerto. Esa reacción fue lo que terminó de convencerme de que algo no estaba bien. Los animales no razonan, pero sienten, y su miedo era claro, firme, imposible de ignorar. Intenté continuar con mi rutina durante los días siguientes, pero ya nada era igual. Dormía poco, comía mal y evitaba mirar hacia el corral cuando caía la tarde. El olor a tierra húmeda aparecía de vez en cuando, sin aviso, y cada vez que lo percibía, el estómago se me cerraba. Me sentía observado, incluso dentro de mi propia casa. Pensé en pedir ayuda, pero no supe a quién. Explicar lo que había pasado sonaba absurdo incluso para mí. En el pueblo, uno aprende a callar ciertas cosas para no quedar como loco. Así que guardé silencio y tomé una decisión por mi cuenta, una que jamás pensé que tendría que tomar. Un amanecer, antes de que el sol saliera por completo, llevé gasolina hasta el corral. Mis manos temblaban mientras rociaba la madera vieja que mi padre había levantado tantos años atrás. No sentía enojo, solo una necesidad urgente de terminar con aquello. Cuando el fuego prendió, observé cómo las llamas consumían todo en silencio, sin viento, sin ruido. El corral quedó reducido a cenizas en poco tiempo. Pensé que con eso todo terminaría, que el miedo se iría junto con el humo. Pero los días pasaron y los animales siguieron evitando ese lugar. Ninguna cabra volvió a pisar la tierra quemada, ni siquiera cuando ya no quedaba rastro del incendio. Hasta hoy, ese espacio sigue vacío. Nunca volví a construir ahí, ni dejé que nadie se acerque. Aprendí que hay lugares que no quieren luz, ni ruido, ni presencia humana. Y también entendí, demasiado tarde, que a veces un desprecio basta para despertar algo que llevaba mucho tiempo esperando bajo la tierra. Me llamo Tarso. Llegamos a Ciudad Hidalgo con esa mezcla rara de cansancio y entusiasmo que se siente cuando uno cree que está empezando algo importante. Sofía y yo llevábamos poco tiempo viviendo juntos de manera formal, y mudarnos a esa casa rentada nos parecía un paso lógico, casi necesario. Era una casa antigua, de muros gruesos y piso frío, con un patio al fondo y un silencio que al principio interpretamos como tranquilidad. Recuerdo haber pensado que por fin teníamos un lugar propio, lejos de las casas de nuestros padres, donde nadie opinaba sobre nuestros horarios ni nuestras decisiones. Nuestra rutina ya estaba bastante marcada. Yo estudiaba en el tecnológico y trabajaba medio turno en una tienda de materiales eléctricos cerca del centro.
Sofía dividía su tiempo entre la universidad y un café donde entraba muy temprano. Nos levantábamos antes de que amaneciera. Compartíamos desayunos rápidos y regresábamos por la noche agotados, pero satisfechos. La casa nos parecía práctica, bien ubicada, sin lujos, pero suficiente para lo que necesitábamos en ese momento. Durante los primeros días todo giró en torno a acomodarnos. Dormimos las primeras noches en un colchón en el piso, rodeados de cajas sin desempacar, con el eco de nuestros propios pasos recorriendo los cuartos vacíos. La casa tenía ese olor particular de los lugares cerrados durante mucho tiempo, una mezcla de humedad leve y limpiador barato, pero nada que nos pareciera alarmante. Incluso el silencio nocturno nos resultaba agradable después del ruido constante de las casas familiares. Fue Sofía quien propuso hacer una pequeña fiesta para inaugurar el lugar. Nada grande, solo algunos amigos de la universidad, algo de música, cervezas compradas entre todos y comida improvisada. La idea nos entusiasmó porque queríamos sentir la casa viva, ocupada, llena de risas. Pensamos que eso ayudaría a que el espacio se sintiera realmente nuestro. La fiesta se organizó sin demasiada planeación. Llegaron compañeros que conocíamos bien, otros no tanto, todos con ese ánimo despreocupado típico de quienes todavía creen que el tiempo sobra. La música sonaba fuerte. Las luces estaban encendidas en toda la casa y el patio se llenó de gente sentada en el suelo, apoyada contra las paredes. Alguien comentó, casi como broma, que la casa se prestaba para ese tipo de reuniones, y yo lo tomé como un halago. No recuerdo ningún momento claramente extraño esa noche, al menos no en ese instante. Hubo pequeños detalles que ahora me resultan incómodos de recordar. La música que se cortó un par de veces sin razón aparente, una sensación de eco raro en la sala, como si el sonido rebotara más de lo normal. En ese momento, lo atribuimos a la instalación vieja o a la cantidad de gente sin darle mayor importancia. Esa primera noche después de la fiesta, dormí profundamente, sin sueños claros, sin sobresaltos. La casa parecía igual de tranquila que los días anteriores. Los días que siguieron a la fiesta fueron, al principio, completamente normales. Volvimos a nuestra rutina de clases y trabajo, todavía comentando detalles de la reunión y riéndonos de lo desordenada que había quedado la casa. Sin embargo, poco a poco empezaron a aparecer situaciones pequeñas que no sabíamos muy bien cómo explicar. Cosas tan simples que resultaba fácil ignorarlas o justificarlas sin pensarlo demasiado. El primer detalle extraño fue un vaso que apareció roto en el fregadero una mañana. Recordaba haberlo dejado ahí la noche anterior, intacto, y no había motivo para que se hubiera quebrado solo. Aún así, pensé que quizás se había caído mal acomodado o que alguno de los dos lo había golpeado sin darse cuenta. Sofía no dijo mucho, pero noté que se quedó mirando los pedazos por más tiempo del normal. Días después, un cuadro que habíamos colgado en el pasillo apareció en el suelo al despertar. El clavo seguía firme en la pared, como si el marco simplemente se hubiera desprendido. Empecé a sentir una ligera incomodidad, aunque todavía me aferraba a la idea de que la casa era vieja y que esas cosas pasaban. No quería parecer exagerado ni alimentar una sensación que no sabía de dónde venía. Una madrugada, antes de salir a trabajar, escuché música muy baja proveniente de la sala. Era un sonido lejano, casi como si alguien hubiera dejado una radio encendida en otra casa. Caminé medio dormido, revisé las bocinas, el celular y hasta el patio, pero no encontré nada. El silencio regresó de golpe, y me convencí de que había sido producto del cansancio. Las primeras huellas aparecieron una mañana fría. Eran marcas de pies descalzos, ligeramente húmedas, que cruzaban el piso desde el patio hacia el interior. Me quedé observándolas con una sensación difícil de describir.
tratando de entender cómo podían estar ahí. Sofía también las vio, y aunque intentamos bromear para restarle importancia, noté que su voz sonaba tensa. A partir de ese día, la casa empezó a sentirse diferente. No era algo concreto, sino una incomodidad constante, como si el aire estuviera más pesado. Sofía comenzó a dormir mal, se despertaba varias veces durante la noche y evitaba quedarse sola cuando yo salía temprano. Yo, por mi parte, empecé a llegar del trabajo con una inquietud que no lograba sacudirme, aunque no sabía exactamente a qué tenía miedo. Intentamos no hablar demasiado del tema, como si ponerlo en palabras lo hiciera más real. Cada uno parecía cargar con sus propias dudas en silencio. A veces me sorprendía pensando que tal vez habíamos cometido un error al rentar esa casa, pero enseguida me reprochaba por pensar así sin pruebas claras. Fue en la universidad donde, de manera casi casual, comenté con algunos compañeros que la casa tenía cosas raras. La mayoría se rió o dijo que seguro eran nervios por la mudanza. Sin embargo, noté que Solano, un compañero con el que coincidía en varias clases, se quedó callado y visiblemente incómodo. Más tarde se acercó y me hizo saber que conocía algo sobre esa casa, algo que hasta ese momento nadie nos había contado y que empezaba a darle un sentido inquietante a todo lo que estábamos viviendo. Después de la conversación con Solano, las cosas comenzaron a sentirse más reales y peligrosas. Su relato sobre el asesinato que había ocurrido años antes en la misma casa durante una fiesta semejante no me dejaba en paz. Me explicó que años atrás, otra pareja joven también vivió ahí y también organizó una fiesta. Durante las risas, las bebidas y la música, un hombre armado irrumpió en la casa y disparó varias veces contra su exnovia, que estaba en la fiesta, matándola en el acto antes de suicidarse inmediatamente después. Esa revelación convirtió cada crujido, cada sombra y cada sonido extraño en algo que podía tener un sentido aterrador. Hablé con una compañera de la universidad, Isis, una chica muy metida en esoterismos. A ella le gusta estudiar espiritualidad, magia, meditación, esas cosas. Siempre pensé que era una moda, un viaje, pero respetaba a Isis porque siempre había sido amable conmigo y con Sofía. Le conté por encima lo que estaba pasando en nuestra casa y cuando comenzó a explicarme, me dijo algo que odio admitir, pero que tuvo todo el sentido del mundo. Me dijo que los lugares también tienen memoria. Me explicó que fenómenos como los crímenes violentos, que generan mucha emoción, quedan impresos en la memoria de los lugares donde suceden, y que al dar una fiesta en ese lugar, despertamos la memoria de la tragedia ocurrida en la celebración anterior. Me explicó que lo que estábamos viviendo probablemente era un eco del pasado, causado por la energía de muerte, rabia, dolor y sufrimiento atrapada en la casa, pero que también podía haber alguna entidad negativa presente, ya que ese tipo de ambiente es propicio para seres que se alimentan del sufrimiento de otras personas. No le conté esto a Sofía, pero en ese momento entendí que dar esa fiesta había sido el peor error de nuestras vidas. Los sucesos empezaron a intensificarse. La música dejó de aparecer solo de vez en cuando y comenzó a escucharse de manera más clara, siempre en la madrugada, siempre con esa canción antigua que Solano había mencionado. No había manera de localizar la fuente. Revisé cada bocina, cada aparato electrónico, incluso los celulares, y nada estaba encendido. Era como si la melodía surgiera de la nada, atravesando paredes y muebles, llenando toda la casa con un sonido que no pertenecía a nuestra época ni a nuestro gusto. Los objetos comenzaron a romperse con mayor frecuencia. Una puerta del baño se cerraba sola con fuerza, un vaso se hizo añicos mientras yo caminaba por el pasillo. Cada golpe, cada sonido inesperado me hacía saltar del susto y la tensión se acumulaba en mi pecho hasta volverse casi física.
Sofía ya no dormía tranquila y yo me encontraba despertando con el corazón acelerado, incluso antes de escuchar la música, como si algo anticipara los eventos. Las huellas aparecían más claras, más definidas, y siempre en lugares donde no había posibilidad de que alguien hubiera caminado sin que lo notáramos. Cada mañana, al verlas, sentía un escalofrío que subía desde los pies hasta la nuca. Sofía y yo ya no discutíamos, pero la tensión entre nosotros era palpable. Nos mirábamos con miedo y una incomodidad que no necesitaba palabras para expresarse. Intenté racionalizar todo. Revisé instalaciones eléctricas, fugas de agua, corrientes de aire. Hice todo lo que era posible para encontrar una explicación lógica, pero cada intento solo aumentaba mi sensación de impotencia. La casa parecía tener vida propia, consciente de nuestra presencia, y el miedo se transformaba en una sensación de vigilancia constante que no nos dejaba tranquilos ni un instante. El ambiente se volvió opresivo. Entrar a ciertos cuartos me causaba ansiedad y ya no podía quedarme en la sala más de unos minutos. Sofía buscaba excusas para salir, quedarse en el café más tiempo o pasar tardes con amigos. Yo intentaba mantener la calma, pero cada sonido inesperado me ponía en alerta máxima. Era un terror silencioso que no necesitaba figuras visibles para ser real. Empezamos a notar patrones. Los fenómenos ocurrían en horarios cercanos al que debía haber sido la noche del asesinato. Cada golpe, cada música, cada aparición de huellas parecía marcar un tiempo que no era el nuestro, sino el de alguien que había vivido algo trágico en ese mismo lugar. Esa idea me helaba la sangre. No estábamos solos, aunque nadie visible nos acompañara. La sensación de estar atrapados en un ciclo que no entendíamos nos consumía. Cada día se volvía más difícil permanecer en la casa, y la idea de salir de ella empezaba a aparecer como la única solución real. Sin embargo, la dependencia de nuestros estudios y trabajos nos mantenía atados a ese lugar, aumentando la desesperación, la ansiedad y el miedo que ahora dominaban nuestros días y nuestras noches. Una madrugada especialmente fría, la música comenzó de nuevo, pero esta vez con una claridad imposible de ignorar. No era un sonido lejano ni apagado. Llenaba cada rincón de la casa, desde la sala hasta los cuartos, atravesando paredes y muebles. Reconocí de inmediato la canción que Solano había mencionado, la misma que sonó durante aquel asesinato años atrás. El corazón me empezó a latir con fuerza y un miedo visceral se apoderó de mí antes de que siquiera pudiera pensar. Sofía despertó a mi lado con los ojos abiertos, paralizada. Ambos sentimos que el sonido no solo estaba en la casa, sino en nuestra cabeza, resonando y envolviéndonos. Intenté mantener la calma, decirme a mí mismo que había una explicación, que quizá era algún vecino o un aparato olvidado, pero mi lógica se desvanecía con cada nota que llenaba el aire. La sensación de peligro era inmediata, real y física. Empezamos a recorrer la casa, buscando la fuente de la música. Abrimos armarios, revisamos todos los dispositivos electrónicos, cada enchufe, el patio, pero nada estaba encendido. No había radios, bocinas, celulares, ni ningún aparato que pudiera reproducir el sonido. Cada paso que dábamos parecía aumentar la intensidad de la melodía, y la desesperación comenzó a sustituir cualquier intento de racionalidad. Era imposible entender cómo aquello podía suceder. La tensión nos volvía torpes y nerviosos. Las puertas se cerraban de golpe detrás de nosotros, los objetos se caían sin explicación, y cada sombra parecía moverse con intención propia. Sofía y yo nos mirábamos con miedo silencioso, conscientes de que no podíamos permanecer allí una noche más. El instinto de supervivencia se mezclaba con la incredulidad. Queríamos escapar, pero sentíamos que cualquier movimiento podría desencadenar algo peor. Finalmente, tomamos la decisión de salir de la casa. Apenas cruzamos el portón,
La música cesó de inmediato, dejando un silencio abrumador que contrastaba con la intensidad de los momentos anteriores. Quedamos inmóviles por unos minutos, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Afuera, la brisa fría nos recordaba que el mundo seguía igual, pero nuestra percepción de la casa había cambiado para siempre. No podíamos volver a dormir allí. Nos refugiamos en el coche, estacionados a unos cuantos metros, y permanecimos despiertos gran parte de la madrugada, incapaces de cerrar los ojos. Cada ruido exterior nos hacía sobresaltar, y aún así, el miedo se sentía más soportable que la posibilidad de regresar al interior de la casa. Esa noche, el carro se convirtió en nuestro único refugio seguro. A la mañana siguiente, sin hablar demasiado, decidimos irnos. No discutimos planes ni estrategias, simplemente entendimos que nuestra vida no podía continuar en ese lugar. Dejamos la mayoría de nuestras cosas, confiando en que algunos amigos vendrían días después a recoger lo imprescindible. Cada paso fuera de la casa era una mezcla de alivio y tristeza, como si estuviéramos dejando atrás algo que no entendíamos del todo. Semanas después, supe que la casa volvió a estar en renta, silenciosa y vacía. La imagen de aquel lugar, con la música invisible y los ecos del pasado, quedó grabada en mi memoria. Nunca sabré qué fue exactamente lo que ocurrió, pero sé que la fiesta que organizamos nunca terminó realmente. Simplemente cambió de invitados y dejó sus marcas en nosotros, para siempre. Me llamo Antonello. Tengo 38 años y soy policía municipal en Morelia, Michoacán. Estoy casado y tengo una hija pequeña, de 7 años, que es la razón por la que trato de mantenerme siempre vigilante y cuidadoso en cada turno. Ser oficial no solo significa patrullar las calles, significa cuidar de la ciudad y, al mismo tiempo, regresar a casa a salvo. Esa responsabilidad pesa en mí, y a veces siento que cada noche en la patrulla me acerca o me aleja de la tranquilidad de mi familia. Durante años, mi rutina en las rondas nocturnas por Morelia había sido siempre la misma. Recorrer calles conocidas, revisar negocios cerrados, asegurarme de que todo estuviera en orden. La ciudad antigua, con sus calles empedradas y casas bajas de madera, siempre tenía un aire de calma que me ayudaba a concentrarme en el trabajo. Santiago, mi compañero de patrulla, y yo solíamos bromear entre nosotros para mantenernos despiertos, aunque la noche avanzara y el silencio se hiciera más pesado. El callejón del silencio, como lo llamábamos en la oficina, era uno de esos lugares que parecía detenido en el tiempo. Las lámparas amarillas, escasas y parpadeantes, apenas iluminaban los bordes de las paredes de piedra. Por años había pasado por ahí sin mayores inconvenientes, aunque siempre sentía un frío particular que no podía explicarme. Era un lugar angosto, donde el eco de nuestros pasos parecía multiplicarse y quedarse atrapado en la oscuridad. Todo comenzó hace algunas semanas. Cada vez que pasábamos por el mismo tramo del callejón, sentía pasos detrás de mí. Al principio pensé que era Santiago caminando un poco más rápido, o alguna persona que regresaba de la última taquería abierta, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Esa sensación de ser seguido, aunque racionalmente sabía que no había nadie, empezó a inquietarme. Una noche, mientras revisaba un antiguo radio en la patrulla, un compañero me comentó que había escuchado sonidos extraños provenientes de esos aparatos viejos. Códigos de radio que correspondían a oficiales fallecidos años atrás. Me dijo que era inquietante, que sentía que alguien intentaba comunicarse desde otro tiempo. No le di demasiada importancia, pero la idea se quedó rondando en mi mente mientras avanzábamos por las calles desiertas. Los sueños comenzaron a aparecer. Me encontraba en el mismo callejón, pero en un ambiente sombrío,
con una figura colgando de una cuerda, con el uniforme de policía cubierto de sombras. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y Santiago notaba mi inquietud aunque yo intentaba ocultarla. La sensación de miedo se mezclaba con una obligación casi física de continuar patrullando, como si algo me empujara a no faltar a mi turno. Con el paso de los días, el peso de la rutina se volvió diferente. La ciudad parecía más silenciosa, y los detalles que antes ignoraba ahora me llamaban la atención. Una puerta que se movía levemente con el viento, el chirrido de una ventana mal cerrada, la sombra que parecía alargarse detrás de los postes. Cada vez que pasábamos por ese tramo, sentía un frío en la nuca, como si alguien estuviera allí, observándome desde la penumbra. Intentaba racionalizar todo. Era la fatiga, el estrés de cuidar a mi hija, la repetición de las mismas calles, pero había algo que no encajaba. La sensación de que los pasos detrás de mí no pertenecían a ningún ser humano visible. Incluso Santiago, que siempre se reía de mis preocupaciones, comenzaba a caminar más cerca de mí en el callejón, casi sin darse cuenta. Esa primera etapa me enseñó que algo estaba cambiando en mi percepción del lugar. El callejón del silencio dejó de ser solo un tramo de la ciudad. Se convirtió en un espacio donde la rutina y la realidad parecían entrelazarse con algo más oscuro, algo que no podía explicar y que estaba comenzando a invadir mis noches y mis pensamientos. Sabía que lo que seguía no sería solo otra ronda más. Los días siguientes a los primeros incidentes, la sensación de que algo me seguía no disminuyó. Al contrario, parecía intensificarse. Cada vez que nos acercábamos al callejón del silencio, mi piel se erizaba y mi corazón latía más rápido. Santiago intentaba bromear para aliviar la tensión, pero yo notaba que incluso él se mostraba más cauteloso, observando las sombras con discreta inquietud. No quería reconocerlo, pero la patrulla ya no se sentía como un simple recorrido rutinario. Una noche, mientras avanzábamos lentamente por el callejón, el motor del carro de patrulla se apagó sin razón aparente. Santiago se movía nervioso, revisando los controles, mientras yo sentía una presencia detrás de nosotros. No había ningún ruido de pasos, pero un frío intenso subió por mi espalda, como si algo invisible hubiera ocupado el asiento trasero. El silencio absoluto se volvió casi insoportable, y cuando finalmente el motor volvió a encenderse, sentí que algo se había apartado de nosotros, pero el miedo permanecía. Decidí investigar por mi cuenta, aunque de manera discreta para no preocupar a Santiago ni a los demás en la delegación. Busqué en archivos antiguos del departamento y encontré varias hojas amarillentas que hablaban de un policía llamado Regulus. Había sido ejecutado en ese mismo callejón durante los años 90, víctima de una emboscada de traficantes, y nunca se hizo justicia. Sus fotos eran de un hombre serio, con uniforme impecable y una mirada que ahora me parecía triste y vacía. A medida que revisaba los documentos, recordaba los pasos que había sentido detrás de mí, el frío repentino y los sonidos extraños del radio. Todo comenzaba a encajar, pero no del todo. No podía aceptar que fueran simples coincidencias. Había algo en la manera en que el callejón parecía absorber el sonido y la luz, algo que transformaba la rutina más conocida en una experiencia inquietante, casi sobrenatural. Santiago comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Ya no hacía bromas, ni se reía de los ruidos que percibíamos. Caminaba más cerca de mí y parecía medir cada paso con cuidado. Durante una ronda, comentó de manera indirecta que sentía que alguien nos observaba desde las sombras, aunque no había nadie a la vista. Esa sensación de ser vigilados, de que el callejón tenía vida propia, comenzó a volverse casi insoportable para los dos. Los sueños también se intensificaron. La figura del policía en el callejón reaparecía, cada vez más nítida. Su uniforme antiguo, los ojos apagados, el cuerpo colgando de una cuerda.
Despertaba en mí un miedo profundo, mezclado con una sensación de responsabilidad, como si estuviera presenciando algo que debía entender y proteger, pero que no podía explicar. Cada despertar era una mezcla de alivio y ansiedad, porque sabía que volveríamos al callejón esa misma noche. El miedo comenzó a infiltrarse en los detalles cotidianos de las rondas. Una sombra que parecía moverse detrás de una ventana, un ruido metálico que no tenía origen visible, la sensación de frío que subía por la nuca. Todo hacía que cada patrulla se sintiera más peligrosa de lo que en realidad era. La rutina, que antes me daba seguridad, ahora parecía un laberinto lleno de amenazas invisibles. A medida que pasaban las semanas, comprendí que no se trataba solo de la memoria de Regulus o de la tragedia de su muerte. Había algo más, algo que no pertenecía al mundo humano, algo que podía interactuar con nosotros de maneras que yo no podía explicar. Esa certeza me provocaba un miedo silencioso, constante, y me preparaba para lo que sabía que sería el encuentro definitivo, el que marcaría mi vida para siempre. Esa noche, como muchas otras, avanzábamos lentamente por el callejón del silencio. El motor del carro emitía un ligero vibrar y las lámparas parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Cada paso del vehículo hacía que mi corazón latiera más rápido, y un frío constante recorría mi nuca. Sabía que algo nos esperaba, aunque no podía explicar cómo lo sentía. Era una certeza que pesaba en mi pecho. De repente, al mirar por el espejo retrovisor, lo vi. Un ser con apariencia humana, con uniforme policial antiguo, estaba sentado en el asiento trasero. Su rostro no tenía rasgos, solo una piel pálida que parecía absorber la luz de las lámparas. Pero lo que más me paralizó fueron sus ojos, completamente negros, sin pupilas, sin iris, mirando directamente hacia mí. Fue como si todo el aire alrededor se hubiera congelado y un silencio absoluto llenara el callejón. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. El miedo me paralizó y el reflejo en el espejo parecía acercarse, aunque el carro no se movía más rápido. Sentí un peso sobre mis hombros, una presión que no podía describir con palabras, y un frío tan intenso que recorrió todo mi cuerpo. Santiago, que estaba al volante, no podía ver lo que yo veía y solo percibía mi respiración agitada y mis manos temblorosas sobre el volante. El tiempo se estiró en segundos que parecían horas. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos mientras intentaba mantener la calma. Sabía que cualquier movimiento brusco podría empeorar la situación. Quise gritar, pedir ayuda, pero las palabras se me atragantaron. El miedo no era solo por lo que estaba viendo, era el conocimiento instintivo de que aquello no era humano, de que podía ser algo mucho peor que la muerte de Regulus. Finalmente, el reflejo desapareció tan rápido como había aparecido. Mi cuerpo quedó rígido, con el corazón desbocado, y solo podía sentir el temblor de mis manos y el sudor frío que cubría mi frente. Santiago me miró preocupado, sin entender nada, preguntándose qué me había pasado. No podía explicarle lo que había visto, ni siquiera yo podía procesarlo por completo. Solo sabía que lo que enfrentábamos no era la memoria de un policía muerto, sino algo mucho más oscuro y antiguo. El resto de la ronda transcurrió en un silencio pesado. Cada sombra, cada sonido, parecía cobrar vida propia. La calle, que antes era parte de mi rutina, se había transformado en un lugar donde la realidad y lo inexplicable se mezclaban. Cada paso que daba me recordaba la fragilidad de mi percepción y el riesgo constante de estar enfrentando algo que mi mente humana no podía comprender. Cuando finalmente salimos del callejón, sentí un alivio momentáneo, pero no de tranquilidad.
La certeza de que lo que había visto podía volver me mantuvo en tensión, recordándome que nada sería igual a partir de esa noche. La ciudad de Morelia parecía normal a simple vista, pero yo sabía que había un límite invisible entre la rutina y el peligro que acechaba en la oscuridad. Esa experiencia me enseñó que el miedo no siempre se manifiesta con gritos o fenómenos espectaculares. A veces, se presenta en forma de presencia silenciosa, ojos que parecen vacíos, pero penetran en lo más profundo, y la sensación de que la vida humana es insuficiente para comprender lo que existe más allá. Supe que estaba frente a algo que no podía ser derrotado ni ignorado. Algo que había tomado la muerte de Regulus y la había convertido en un aviso, un recordatorio de que lo que habitaba en el callejón no era de este mundo. Pasaron varios días después del último encuentro, pero la sensación de amenaza no me abandonaba. Cada vez que nos acercábamos al callejón del silencio, un nudo se formaba en mi estómago y mi respiración se aceleraba sin que pudiera evitarlo. Sabía que algo estaba allí, oculto entre las sombras, esperando el momento oportuno. La certeza de que no estábamos solos se volvió constante y difícil de ignorar. Durante otra ronda rutinaria, avanzábamos por el callejón cuando, de repente, las luces de la calle se apagaron por completo. El mundo se sumió en una oscuridad absoluta. El silencio era tan intenso que podía escuchar mi propio corazón retumbando en el pecho. Santiago revisaba su celular sin darse cuenta del apagón, y yo sentí de inmediato la presencia helada detrás de mí. Un toque gélido recorrió mi hombro y me hizo estremecer de pies a cabeza. Giré la cabeza con lentitud, temblando, y no había nadie. El asiento trasero estaba vacío, pero la sensación de ser observado y de que algo no humano estaba allí era innegable. Cada fibra de mi cuerpo se tensó, y el miedo me hizo sentir que podía perder el control de mis movimientos en cualquier instante. Mi visión limitada por la oscuridad me desorientó por completo. Cada sombra parecía moverse, cada pequeño sonido amplificado en la penumbra me hacía sobresaltar. Santiago, ajeno a la presencia, apenas notó mi tensión. Yo luchaba por mantener la calma, pero era imposible ignorar la sensación de que aquello podía atacarnos en cualquier momento. Intenté concentrarme en las farolas que aún parpadeaban a lo lejos y en los sonidos de la ciudad que llegaban amortiguados. Todo se mezclaba con la sensación de peligro constante. Supe que lo que enfrentábamos no era solo la memoria de Regulus ni un fenómeno natural, sino algo mucho más oscuro que podía influir en nuestra percepción y ponernos en riesgo real. En ese instante, comprendí que seguir patrullando por el callejón significaba arriesgar la vida sin posibilidad de defensa. Lo que habíamos visto y sentido no era humano, y cualquier intento de racionalizarlo solo aumentaba la tensión. Cada sombra y cada silencio eran un recordatorio de que aquello no debía ser perturbado. Tomé la decisión de solicitar la transferencia. No podía arriesgar mi vida ni la seguridad de mi familia por un misterio que no podía controlar. La seguridad, entendí, no siempre se logra enfrentando lo desconocido. A veces implica reconocer nuestros límites y saber cuándo retirarse. Dejar el callejón del silencio fue una decisión de supervivencia. Desde entonces, evito cualquier acercamiento al callejón. Sin embargo, su presencia permanece en mi memoria, un recuerdo silencioso de que hay fuerzas que no pertenecen a este mundo. Cada vez que paso cerca de calles oscuras, un escalofrío me recuerda aquella noche. Algunas sombras, algunas almas, no encuentran descanso y no buscan ser comprendidas, solo observadas desde lejos.
Me llamo Andrea. Cuando esto sucedió tenía 32 años y estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Siempre había trabajado como empleada doméstica, pero llevaba semanas sin conseguir trabajos, haciendo solo una limpieza aquí y allá. Mi esposo, Eustacio, que es barrendero municipal, no lograba cubrir todos los pagos de la casa y los recibos empezaban a acumularse sobre la mesa de la cocina. Entonces, cuando una vecina me dijo que doña Celina, una de las mujeres más ricas de la ciudad, estaba buscando una empleada fija, no lo dudé y fui a su casa ese mismo día. El lugar era imponente, con jardines grandes y muy cuidados. Me recibió en la terraza, con poca ceremonia, y me dijo que si quería el trabajo, era mío, siempre y cuando cumpliera algunas reglas. Me dijo entonces que, bajo ninguna circunstancia, debía abrir la puerta del cuarto del fondo, que no necesitaba limpiar ahí, y que nunca podría quedarme en la casa después de las 5 de la tarde, aunque el trabajo no estuviera terminado, y me aseguró que si dejaba todo por la hora, eso no afectaría mi pago. Yo, ingenua, pensé que se trataba de cosas simples, manías de gente adinerada, y ni siquiera quise preguntar detalles. Acepté de inmediato. Al fin y al cabo, el pago era el doble de lo que normalmente recibiría y realmente necesitaba ese dinero. Pero, desde que comencé a trabajar, sentí que algo en ese lugar era distinto. La casa era grande, con pisos de madera que crujían bajo mis pasos y cortinas gruesas que atrapaban la luz del sol de la tarde. Cada vez que entraba, me recibía un aroma a limpieza y flores secas, pero había un rincón que parecía escapar a esa sensación. Un cuarto al fondo, siempre cerrado. Al principio, pensé que era solo una regla más de la señora, una de esas cosas que los patrones exigen sin dar explicaciones. Me pagaba el doble de lo habitual por limpiar su casa, pero insistía en que nunca entrara en ese cuarto y que terminara mi trabajo antes de las 5 de la tarde. Intenté no darle importancia, concentrándome en el salón, la cocina y los muebles de cristal. Lo que me resultó extraño desde el primer día fue el olor. Al pasar cerca del cuarto prohibido, percibía una mezcla de humedad, hierbas secas y algo metálico que no lograba identificar. Era un aroma fuerte y persistente, que me hacía fruncir el ceño y querer acelerar el paso, aunque me obligaba a contenerme para no levantar sospechas. Mientras limpiaba los corredores, noté que algunas veces parecía que alguien caminaba detrás de mí. Movimientos suaves, sin ruido, que se desvanecían antes de que pudiera voltear. Me obligaba a pensar que era mi imaginación, cansancio del trabajo, pero había algo en esos momentos que me ponía la piel de gallina. La casa estaba silenciosa en esas tardes, y el eco de mis pasos retumbaba en los pasillos. A veces, al organizar los objetos en las estanterías o limpiar los muebles de madera oscura, sentía que alguien me observaba, aunque no hubiera nadie. La sensación era incómoda, casi tangible, y me hacía acelerar las tareas, intentando no pensar en lo que no podía ver. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de visitas, escuché un susurro leve, como si alguien murmurara mi nombre desde el fondo de la casa. Me detuve, conteniendo la respiración, pero no apareció nadie. El sonido desapareció tan rápido como había llegado, dejándome con un escalofrío que me recorrió la espalda y un corazón latiendo a 1000 por hora. A pesar de todo, trataba de concentrarme en mi trabajo. Mis hijos, Lucas y Citlali, esperaban que regresara a casa a tiempo, y Eustacio contaba con mis ingresos semanales para mantener la casa. Así que cada semana repetía la rutina: limpiar, organizar, pulir, siempre evitando el cuarto prohibido, siempre siguiendo las reglas de doña Celina. Sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La curiosidad y el miedo crecían juntos. Cada día que pasaba frente a esa puerta cerrada, con el olor extraño y el silencio que la rodeaba, sentía un nudo en el estómago.
Era una mezcla de respeto, inquietud y una especie de atracción que no podía explicar. Una sensación que me hacía temer lo que podría encontrar, pero también preguntarme qué secretos escondía aquel cuarto al fondo. Después de algunas semanas trabajando en la casa de doña Celina, empecé a notar cosas que no podía explicar. No era solo el olor constante a hierbas y un toque metálico que venía del cuarto del fondo, sino que a veces sentía que alguien me seguía por los pasillos. Caminaba y creía escuchar pasos suaves detrás de mí, pero al voltear no había nadie. La sensación me dejaba el corazón acelerado y la piel de gallina. Al principio traté de racionalizarlo. Pensé que quizá eran ruidos de la madera, ecos de mis propios pasos, o tal vez mi mente jugando con la soledad de la casa. Sin embargo, cada vez que me acercaba a ese cuarto prohibido, el olor se hacía más intenso y un frío extraño me recorría la espalda, como si alguien invisible me tocara. Una tarde, mientras organizaba los muebles del salón, escuché un murmullo leve, apenas perceptible, que parecía decir mi nombre. Me quedé paralizada, tratando de encontrar la fuente, pero no había nadie. Fue un susurro distinto a cualquier sonido normal de la casa. Algo en él me hizo retroceder varios pasos y respirar hondo para calmarme. Con el tiempo, comencé a notar más detalles extraños. Algunos objetos aparecían en lugares distintos a los que los había dejado. Velas que no había encendido parecían haberse consumido un poco, como si alguien las hubiera usado en mi ausencia. Cada vez que esto pasaba, un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago y sentía que la casa misma estaba observándome, esperando mi reacción. Las voces y susurros se hicieron más frecuentes. A veces parecían llamadas de ayuda. Otras veces eran simples murmullos que no lograba entender. Dormía mal, despertando con el corazón golpeando fuerte y con la sensación de que alguien estaba al borde de mi cama. Mis hijos me preguntaban por qué me veía tan cansada, y yo sonreía tratando de ocultarles el miedo. Empecé a temer los pasillos cuando estaba sola. La luz del atardecer apenas entraba por las ventanas, y las sombras parecían moverse de manera independiente. Sentía que cada vez que giraba la cabeza, algo desaparecía a la distancia, pero no podía determinar qué ni cómo. Cada crujido del piso o suspiro del viento me hacía saltar, recordándome que debía tener cuidado y no desobedecer las reglas de doña Celina. Mi vida cotidiana también comenzó a cambiar. Antes de ir a la casa, mi mente ya estaba en alerta. Escuchaba ruidos imaginarios, pensaba en el cuarto del fondo cada vez que veía un objeto fuera de lugar y sentía un peso en el pecho que no desaparecía. A veces me sorprendía temblando mientras doblaba la ropa de los niños o lavaba los platos, con una sensación de peligro que no podía explicar. A pesar del miedo, algo dentro de mí despertaba una curiosidad intensa. Cada semana que pasaba frente a esa puerta cerrada, sentía un tirón que me llamaba, mezclando miedo y fascinación. No podía entender qué había allí, ni por qué doña Celina insistía tanto en que nunca entrara, pero el impulso de saber más crecía junto con el temor, y cada día me preguntaba si algún día me atrevería a descubrirlo. Una tarde, perdí la noción del tiempo y, cuando miré el reloj, ya eran las 5:30. Recogí mis cosas rápidamente para irme, pero tuve la impresión nítida de escuchar cantos ritualísticos que venían de algún lugar de la casa, seguidos de gritos apagados. Con miedo de que doña Celina me sorprendiera incumpliendo la regla, salí apresuradamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y la sensación de que algo en la casa me estaba observando mientras me iba. Intenté seguir con normalidad después de aquella tarde. Al fin y al cabo, el pago valía la pena. Todas las miércoles, sin falta, estaba allí a las 7 de la mañana, hacía mi trabajo, intentando ignorar las extrañezas de la casa. Las sombras, los llamados, los susurros y los pasos que venían de la nada.
Cuando llegaban las 5 de la tarde, mi celular sonaba con una alarma que había programado después de aquella tarde. Recogía mis cosas y me iba. Esto continuó durante un mes. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuché un grito que me heló la sangre. Era un grito desesperado, desgarrador, que venía del cuarto del fondo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un miedo profundo me paralizó. Todo en mí gritaba que no debía acercarme, que debía salir de inmediato, pero algo más, una mezcla de miedo y curiosidad, me impulsaba a buscar la llave. La busqué con manos temblorosas, revisando cajones y repisas donde doña Celina la guardaba. Cada segundo se sentía eterno. La sensación de urgencia me envolvía y un frío intenso recorría mi espalda. Por momentos pensé en dejarlo, en salir corriendo, pero el eco de aquel grito resonaba en mi cabeza, pidiéndome que no lo ignorara. Cuando finalmente tuve la llave en la mano, mi respiración era agitada y mi pulso desbocado. Cada paso hacia la puerta del cuarto me parecía un riesgo, como si el mismo aire se hubiera vuelto pesado y denso, cargado de una energía que no podía explicar. Abrir esa puerta significaba desobedecer las reglas de doña Celina, algo que me aterrorizaba, pero la necesidad de entender lo que estaba pasando era más fuerte que el miedo. Al girar la llave, sentí un temblor recorrer mis manos. La puerta cedió con un crujido seco y un olor penetrante de hierbas quemadas y metal oxidado se lanzó hacia mí. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Dentro del cuarto, todo parecía detenido en el tiempo, como si la habitación respirara sola y me estuviera observando. En el centro, vi un altar que me dejó sin aliento. Vidrios con líquidos desconocidos flotaban sobre la mesa. Velas encendidas ardían con un fuego lento y danzante, y ramas de hierbas secas desprendían un humo que se mezclaba con el olor metálico. Había símbolos dibujados en la madera y pequeñas figuras que no reconocía. Todo estaba dispuesto con una precisión inquietante. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me dolía el pecho. No había nadie allí, pero la sensación de presencia era abrumadora. Era como si algo invisible me mirara, evaluara cada movimiento, cada respiración. Un miedo paralizante me hizo retroceder un par de pasos, pero al mismo tiempo no podía apartar la vista del altar. Una mezcla de repulsión y fascinación me mantenía allí, atrapada entre el terror y la necesidad de entender. La habitación estaba impregnada de una energía que no podía comprender. Cada aroma, cada sonido del crepitar de las velas, cada sombra que danzaba en las paredes, parecía hablarme, susurrarme secretos que no debía conocer. Cerré los ojos un instante, tratando de calmarme, pero la sensación de que algo me observaba no desapareció. Supe, en ese momento, que había cruzado un límite del que no habría retorno, aunque aún no entendía la magnitud de lo que estaba frente a mí. Finalmente, con las manos temblorosas y la garganta seca, cerré la puerta y guardé la llave. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda. Me alejé del cuarto con la sensación de que había visto algo prohibido, algo que nunca debía haber descubierto. Sin embargo, una parte de mí sabía que aquel grito, aquel llamado de socorro, no desaparecería, y que lo que había presenciado esa tarde cambiaría mi vida para siempre. La semana siguiente a aquel día en que abrí la puerta del cuarto, doña Celina me dijo que ya no necesitaba mis servicios. No dio explicaciones, solo mencionó que podía retirarme, y aunque una parte de mí sintió alivio por no tener que enfrentar más el cuarto prohibido, otra parte estaba inquieta, como si algo hubiera quedado pendiente. Sentí miedo y frustración al mismo tiempo. El trabajo me ayudaba a sostener a mi familia, y perderlo de esa manera me dejó con un vacío extraño. Al llegar a mi casa esa misma tarde, pensé que al menos estaría a salvo entre mis paredes.
Pero la tranquilidad no duró mucho. Durante la noche, escuché un susurro débil, pidiendo ayuda, que no venía de ningún lugar visible. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que aquello que había visto en la casa de doña Celina no se había quedado allí. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. Escuchaba pasos leves en mi sala, susurros que parecían provenir del corredor y ruidos extraños que no podía identificar. Mi instinto me decía que no había nadie allí, pero la sensación de ser observada era constante. Me resultaba imposible concentrarme en mis tareas cotidianas sin sentir miedo. Una noche, mientras preparaba la cena para Lucas y Citlali, escuché un murmullo cerca de la puerta de la cocina. Era una voz familiar, desesperada, llamándome como si necesitara ayuda. Congelé mis movimientos temblando y me di cuenta de que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La presencia que había escapado del cuarto me seguía hasta mi hogar. Intenté mantener la calma, enfocándome en mis hijos y en Eustacio, pero cada sonido y cada sombra me recordaban que lo que había presenciado en la casa de doña Celina no era algo que pudiera olvidarse. Cada crujido del piso, cada roce de viento por la ventana, hacía que mi corazón se acelerara y la ansiedad creciera. Durante las noches, la voz regresaba con más frecuencia. Pedía ayuda, susurraba mi nombre, y a veces parecía venir de un punto fijo en mi casa, como si el cuarto prohibido se hubiera trasladado conmigo. Dormía con un nudo en el estómago, despertando con el corazón latiendo a 1000, temiendo mirar hacia cualquier rincón. Mi vida cotidiana se volvió una lucha constante entre la necesidad de mantener la normalidad y el miedo que se había instalado en mi hogar. Incluso mientras doblaba la ropa o limpiaba, sentía que algo invisible me observaba, evaluaba mis movimientos y esperaba un error. Cada pequeño ruido me hacía saltar, recordándome que no podía escapar de aquello que había descubierto. Con el tiempo, me di cuenta de que solo yo escuchaba las peticiones de ayuda y los sonidos extraños. Cuando lo comenté con mi esposo, me dijo que nunca había oído nada y que seguramente lo había soñado. Mis hijos jugaban y corrían por la casa, y aunque a veces se quejaban de sentir un miedo extraño al quedarse solos o de dormir con la luz apagada, nunca pasó de eso. Así entendí que ese era mi infierno personal, que la entidad se estaba burlando de mí, tal vez intentando volverme loca o quizá castigándome por haber abierto una puerta que no debía. Como no afectaba directamente a mi familia, decidí guardar todo eso solo para mí. Hoy sigo intentando continuar con mi vida, pero sé que aquello me sigue. La casa de doña Celina permanece con su cuarto cerrado, pero los ecos del altar y los gritos de socorro me alcanzaron. A veces, mientras estoy con mis hijos, escucho los susurros y sé que no desaparecerán. El miedo y la presencia que me persigue se han vuelto parte de mi realidad cotidiana, recordándome que algunos secretos no pueden ser olvidados. Mi nombre es Mauricio. Cuando empecé a trabajar como vigía nocturno en el almacén viejo de La Piedad, pensé que sería un empleo tranquilo. Mis 52 años me hacían buscar estabilidad, y la rutina de revisar portones, luces de emergencia y herramientas parecía perfecta para alguien acostumbrado al silencio de la noche. Cada turno comenzaba con un termo de café caliente y el radio encendido, con música ranchera de fondo que ayudaba a mantener la vigilia. Durante las primeras noches, todo parecía normal, pero pronto empecé a notar pequeñas anomalías. Luces que deberían estar apagadas se encendían por sí solas y algunas herramientas desaparecían de su lugar solo para reaparecer más tarde, cubiertas de tierra, como si alguien las hubiera usado afuera.
Al principio intenté racionalizarlo. Tal vez eran fallas eléctricas o el descuido de mi memoria cansada. Una noche avanzada, mientras revisaba el inventario, sentí un ligero movimiento a mi lado. Giré la cabeza y allí estaba un hombre vestido como vigía, con camisa azul oscura, botas gastadas y un semblante tranquilo. Se presentó como el segundo vigía, Tomás, diciendo que se había retrasado esa noche. Su voz era serena y familiar, y su manera de moverse entre los pasillos era precisa y natural, como si hubiera trabajado allí siempre. Al principio sentí alivio y un poco de desconcierto. Era raro que alguien más estuviera ahí sin que yo lo supiera, pero su presencia parecía auténtica. Mientras revisábamos juntos las herramientas y las cerraduras, sentí que el trabajo se hacía más fácil. Había alguien a mi lado que compartía la carga de la noche. Todo parecía normal y la compañía me daba un extraño consuelo. Sin embargo, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Las herramientas que habíamos revisado aparecían en lugares distintos, sucias de tierra, como si hubieran sido usadas mientras yo no miraba. Al mismo tiempo, las luces seguían parpadeando y los pasillos parecían más largos de lo que recordaba. Cada vez que intentaba señalar estas anomalías, él me sonreía con calma, como si comprendiera que eran parte de la rutina nocturna. Poco a poco, empecé a depender de su presencia. Me ayudaba a cargar objetos pesados, a verificar pasillos oscuros y a mantener el orden en el almacén. Hablaba poco de sí mismo y respondía con palabras breves cuando yo comentaba algo de mi familia o del día. Su comportamiento era tan natural que mi mente intentaba ignorar la extrañeza. Aquí estaba un compañero de trabajo, y esa debía ser la explicación de todo. A pesar de la rutina compartida, una inquietud crecía en mi interior. Nadie más parecía notar su presencia, ni siquiera cuando mencionaba su llegada a otros compañeros de la ciudad. Al principio lo atribuí al cansancio, pero la consistencia de su ayuda y su manera de moverse con confianza hacían que la duda se mezclara con el miedo. No sabía si debía sentirme seguro o inquieto ante alguien que parecía tan real, y sin embargo, nadie más lo veía. Esas primeras semanas fueron un extraño equilibrio entre alivio y desconcierto. Cada noche, al llegar al almacén, esperaba encontrarlo allí para acompañarme en la ronda. Su aparición en medio de la oscuridad, diciendo que se había retrasado, se convirtió en un ritual silencioso que me daba seguridad y, al mismo tiempo, un temor creciente. Sentía que algo estaba por revelarse, pero aún no podía imaginar qué tan profundo sería el misterio que me esperaba en el almacén viejo. Las noches siguientes, la presencia de mi colega se volvió rutina. Llegaba siempre a mitad del turno, con pasos seguros y la calma de alguien que conocía el lugar mejor que yo. Me ayudaba a mover cajas pesadas, revisar herramientas y cerrar portones. Su voz era tranquila, y su manera de guiarme por los pasillos oscuros me hacía sentir que no estaba solo. Sin embargo, cada vez que comentaba algo con mis amigos o vecinos sobre él, me miraban extrañados, como si estuviera inventando historias. Comencé a notar detalles que hacían que todo pareciera demasiado real. Su uniforme estaba desgastado en los lugares correctos, sus botas marcaban el suelo con polvo fresco, y su aliento, cuando hablaba cerca de mí, olía a café recién hecho, como el mío. Parecía alguien que había trabajado allí durante años, y su actitud era metódica y cuidadosa, exactamente como un vigía experimentado debería ser. Aún así, había pequeños incidentes que me inquietaban. Las herramientas desaparecían de los estantes y aparecían ensuciadas de tierra, incluso después de que yo las había revisado junto a él. Él siempre las recogía y me devolvía con naturalidad, como si nada fuera extraño. Su serenidad contrastaba con mi creciente tensión. Cada vez más sentía que algo en el almacén era diferente desde que él estaba allí. Una noche decidí comentarle al patrón,
Alceu, que tenía un compañero ayudándome en los turnos nocturnos. Describí su apariencia, su uniforme, su forma de caminar y su manera de organizar el trabajo. Esperaba que él se sorprendiera o que me diera instrucciones sobre un nuevo vigía. En cambio, su rostro se tornó pálido y sus ojos se abrieron como si escuchara algo imposible de creer. Alceu me dijo que yo trabajaba solo, que no había ningún otro vigía en el almacén. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, mientras mi mente intentaba reconciliar la evidencia de mi día a día con la declaración de mi patrón. Intenté explicar que mi compañero era real, que me ayudaba y que incluso hablábamos mientras revisábamos los pasillos y las herramientas. Su reacción me dejó más inquieto que cualquier luz que parpadeara o caja que apareciera ensuciada de tierra. Cuando insistí en describirlo, Alceu palideció aún más. Reconoció la descripción. Era idéntica a la de Tomás, un vigía que había muerto en ese mismo almacén años atrás, durante una invasión de ladrones armados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo encajaba. La apariencia, los gestos, la manera de moverse. Todo lo que yo había sentido como ayuda y compañía parecía provenir de alguien que ya no debería estar allí. Esa revelación cambió por completo mi percepción de las noches en el almacén. Lo que había sentido como ayuda y compañía era en realidad la presencia de alguien que había muerto allí, intentando permanecer cercano de alguna manera inexplicable. La mezcla de miedo y confusión me hizo comprender que mi rutina había estado marcada por un fenómeno que no podía explicar, pero que era real. Después de la conversación con Alceu, mi patrón, Tomás ya no apareció más como lo había hecho antes. Sin embargo, una sensación pesada me acompañaba cada noche. Sentía sus ojos invisibles sobre mí, como si su espíritu recorriera los pasillos y vigilara cada movimiento que hacía. Cada crujido del piso, cada golpe de metal, me recordaba que no estaba solo, aunque no pudiera verlo. Una noche, mientras revisaba los portones, escuché un golpe fuerte en la entrada principal. Al acercarme, noté que el portón estaba cerrado, con el candado en su lugar y sin rastro de viento que pudiera haberlo movido. Intenté abrirlo para salir, pero estaba firme. Tenía todas las llaves, hacía la ronda en los horarios programados y regresaba a la caseta de vigilancia. Había dejado ese portón abierto porque necesitaba volver por él, y ahora estaba cerrado. Y lo peor, con un candado que nunca había visto y cuya llave no tenía idea de dónde estaba. Quedé atrapado dentro del almacén, solo. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Era como si una presencia invisible me estuviera desafiando, manteniéndome dentro del almacén. Pasaron horas y no pude comunicarme con nadie. El teléfono no funcionaba y el radio estaba silencioso. Caminaba por los pasillos, revisando herramientas y puertas, sintiendo que algo se movía a mi alrededor, pero siempre fuera de mi alcance visual. Cada sombra parecía cobrar vida y cada sonido amplificaba mi sensación de vulnerabilidad. La noche se volvió interminable y el miedo se mezclaba con la impotencia de no poder salir. Durante ese tiempo recordé todo lo que había sucedido con Tomás, las herramientas moviéndose, las luces parpadeando y su presencia silenciosa pero constante. Ahora entendía que el almacén estaba marcado por algo que no podía controlar y que mi contacto con Tomás había sido un aviso o un recordatorio de su historia. La tensión me consumía mientras caminaba de un lado a otro, tratando de mantener la serenidad y evitar entrar en pánico. Al amanecer, logré abrir finalmente el portón. El candado pesado había desaparecido y el portón estaba desbloqueado, tal como lo había dejado. No podía creerlo. Todo parecía tranquilo, como si la noche anterior hubiera sido un sueño, pero las marcas de tierra en el suelo y algunas herramientas fuera de lugar
me recordaban la verdad. No había imaginado nada. La sensación de que Tomás aún me observaba permanecía, invisible y silenciosa, como un recordatorio de que el almacén guardaba secretos más allá de lo que podía comprender. Decidí que era suficiente. Esa experiencia me hizo entender que no podía seguir trabajando allí, que la mezcla de miedo, misterio y lo desconocido había superado cualquier seguridad o rutina que el trabajo pudiera ofrecer. La sensación de vulnerabilidad y la certeza de que no estaba solo, pero tampoco podía confiar en nada que viera, me hicieron tomar una decisión definitiva. Al día siguiente me presenté con Alceu y le pedí mi renuncia. Él me miró con comprensión, como si supiera que algo más grande que nosotros había estado operando en el almacén todas esas noches. No necesitaba explicarle los detalles. La experiencia había sido mía, y el miedo, mi compañero silencioso, seguía conmigo incluso al dejar el lugar. Desde entonces, nunca volví al almacén viejo. Cada vez que paso cerca, siento una presencia en la distancia, un escalofrío que me recuerda que Tomás sigue allí de algún modo, vigilando el lugar que alguna vez fue su vida. La experiencia me enseñó que algunas cosas no pertenecen a los vivos y que hay secretos que permanecen, incluso cuando creemos que hemos dejado todo atrás.